Pobre bicho, por Dios. Pobrecito. Esta es la tierra que voy a usar. Se prepara a base de tierra vegetal, arena y abono. Bueno, yo quitando el abono, es más o menos lo que yo usaba siempre. Lo que pasa es que la mezcla que trae es bastante... tiene mucho orgánico. Yo le echaba más arena. Entonces lo voy a mezclar con arlita, como siempre. Me salió baratísima. Por eso la compré. Suelo comprar turba, que me gusta más. Esa arlita vieja tamizada, que no está lavada, y entonces alguna semilla se coló. Y dentro del saco pues creció una raíz suelta. Entonces, esto me parece que es de laurel. Por usar guantes. Me voy a sacar un dedo por no usar guantes. Y ahora que ya se han ido los reportadores justicieros de la Liga Antihierba, comenzamos con este vídeo. De Arces palmatus japoneses. Estamos a 15 de junio. Aquí ya salen las raíces, estas ya están hasta secas de tanto asomar. Está petadito. Estos yamamomilli son muy fáciles. En cuanto les entierras una ramita o les puse incluso en la pica de riego aquí, y entonces lo que caía para abajo me regaba el árbol y esto se mantenía mojado, cosa que este invento no me sirvió con el Orange Dream ni con algún otro, porque se pudrió la parte de arriba por hacer eso. Pero con estos yamamomilli parece que aguantan muy bien. Tengo que afilar este serrucho, pero es que son una pereza de afilar. Ay. Y ahora pues tengo que preparar este para ser un doble tronco. Con alambres y tal, pensando hasta en foliarlo. Esta está creciendo demasiado. Tendría que meterle un poco un tensor aquí para separarlo, un taco. Bueno, está creciendo demasiado, voy a cortarla para que no mande más que el otro, porque si manda más que el otro pues engorda más que el otro. Así que esta rama fuera. Voy a hacerlo al tuntún, o sea, en modo seto. En invierno ya seleccionaré ramas. Entonces, poda con defoliado a la vez. Vuelve el baño, flipa. Flipo. Ay, pobre bicho, por Dios. Pobrecito. Mira que estropicio, por Dios. Un paso atrás, tres adelante. No, lo tuyo es tres atrás. Pobre planta, cuando por fin decía, sí, soy una planta normal y bonita. Y guapa, y viva. Ya no está viva. Sabes que vas a salir en YouTube, ¿eh? No jodas.
La jarlita también sirve para que pese menos, porque si no, esto va a pesar 1 tonelada. Hasta aquí estaba de drenaje, jarlita sola. Sí, por ahí. Vamos a ver qué salió. Bueno, esto, plantarlo así entero, con estas poquitas raíces, va a hacer que se seque la mayoría. Es una pena, pero hay que acortar esto. Este lo voy a hacer jardín, para que me dé sombra a los demás. Y porque ya tengo demasiados. Si dentro de 5 años está como una bestia, que estará, y merece la pena acortarlo para bonsai, vale, pero no es el plan original. De primeras es solo para dar sombra. Pero en modo bien, o sea, guapo, grande pero guapo, no creciendo de cualquier manera. Por eso me estoy esmerando un poco en dónde cortar. Con estas raíces yo creo que ya esta es demasiado grande. Hay que buscar una por aquí abajo. Esta, si la dejo ahí, tira para allá. Bueno, que tire para allá, ya lo quitaré. Esta que va para adentro. Esta va para adentro. Bueno, así podrá valer para esta temporada. Ya no evaporará tanto. Y si seca alguna más, pues que la seque. Pero va a tirar fijo, vamos, estos son unas bestias. Estaba saliendo por aquí arriba y no lo estaba viendo. Por ahí, por entre el celo salió. ¿Qué? ¿Tiene o no tiene? Este alambre que era para sujetar la maceta, sí, la maceta, la mateza. Estoy guapo. Bueno, esto aquí quién entra sin romper nada. Bueno, que va así, y punto, y no me mato más, y esto que sirva de anclaje. Y si algún día lo hago bonsai, pues ya lo acodaré en un sitio más interesante, que aquí estar muy recto. ¿Por qué crecen siempre en el borde de las macetas? ¿No os lo habéis preguntado? Que siempre crecen alrededor, pero en el borde. Pues por el aire, porque ahí tienen humedad, oscuridad y aire. En los coladores eso no pasa, claro. Pero si yo dejo un colador aquí, vamos, teniendo en cuenta que no miro para ellos en mes y medio, que fue la última vez que estuve aquí, pues imaginaos lo que puede pasar, por mucho riego automático que ponga.
¿Qué os parece? Salió bien, ¿no? La hoja es la de... La hoja es esa de la que te banean los canales. En octubre lo vais a ver 1 metro más como mínimo.